El segmento de las noticias a través de las pantallas del Canal 8, Señal 23, vivetupuerto.cl y diversas plataformas también que nos acompañan. Vamos a saludar de inmediato al abogado Gustavo Guíñez de Tu Defensa Bio Bio, que viene a plantearnos temas que son utilísimos para nosotros, los ciudadanos de a pie. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo, Gustavo. Bienvenido. Muy buenas tardes, don Mario. Un gusto estar acá como todos los días miércoles. Para desarrollar algunos temas, ¿no es cierto? Y desclasificar algunas creencias, errores que cometemos de apreciación muchas veces. El mito de las quiebras. Ese es el tema que Gustavo nos trae. ¿De qué se trata esto cuando se habla de mitos de las quiebras? Don Mario, lo que ocurre es que en un proceso que es tan común y versátil al mismo tiempo, el ciudadano de a pie, como bien dice usted, al tener un problema de sobreendeudamiento, lo comenta con un amigo, un vecino, un familiar, y el familiar, dentro de lo que escuchó por aquí, por un lado, desde lo que leyó por internet, muchas veces lo asesora con la mejor intención del mundo, pero en ese consejo va entre medio un mito. Probablemente en nuestro país, desconozco cómo será en el resto del mundo, quizás hay mucho temor a decir desconozco el tema, no lo sé. Por ejemplo, si usted me pregunta algo de cardiología, yo no tendría ningún inconveniente de decir, don Mario, desconozco el tema, le sugiero que vaya a un cardiólogo. Pero en estos temas tan cotidianos, que muchas veces se comentan en un asado familiar, en una reunión, y alguien dice, tengo un problema de sobreendeudamiento, y se lo comenta a algún amigo, probablemente el amigo va a decir, yo creo que sé, y lo asesoro como si fuera la persona más experta del universo. Y en ese asesoramiento muchas veces van estos mitos. Por ejemplo, yo le quiero consultar, cuando se habla de mito de quiebras, ¿se alude exclusivamente a empresas? Ya, muy buena pregunta, don Mario, se le agradezco y es lo primero que vamos a hablar. La quiebra hoy en día, y el nombre técnico es liquidación voluntaria o la ley de insolvencia y Ah, reemprendimiento, no va pensada exclusivamente en empresas, sino que también va incluida las personas naturales. El ciudadano de a pie en Chile también se puede someter al procedimiento de quiebra. Con la quiebra, don Mario, esto es un procedimiento judicial, se tramita ante un tribunal y lo que busca es extinguir todas y cada una de las deudas para todos los efectos legales. Es decir, si el señor o la señora en su casa debe 20, 40 o 50 millones de pesos, en la quiebra se van a extinguir para todos los efectos legales ¿y cómo se llega a eso? a través de un procedimiento judicial voluntario en que de manera transparente nos confesamos ante el tribunal. Le indicamos en detalle el motivo por el cual se solicitó ese crédito y por qué posteriormente, de manera lamentable, no se pudo pagar como lo habíamos previsto inicialmente. Ahora, el tribunal, al ver todos los documentos, y aquí en el fondo también hay que hacer un esfuerzo, nada es tan simple en la vida, hay que reunir una serie de requisitos de presupuestos judiciales y de documentos. Tampoco son tantos. O sea, para extinguir una deuda de 40 millones de pesos en documentos que si se enfoca perfectamente los puede reunir en 10 días, la verdad es que no es nada del otro mundo. Entonces, con todos estos antecedentes que se le entregan al tribunal, el tribunal civil, que es el competente en esta situación, revisa todos los documentos de manera minuciosa y se demora aproximadamente un mes y medio en promedio, en acoger a tramitación la solicitud de quiebra, en dar la luz verde, en decirle que sí al señor o la señora que decidió de manera voluntaria someterse al proceso de liquidación voluntaria, al procedimiento de quiebra. ¿Qué papeles, qué documentos tiene que presentar para respaldar esa liquidación de insolvencia, etcétera? Lo que ocurre, Omar, es que estas deudas se extinguen con la entrega del patrimonio de él o la solicitante. Y va a convenir someterse al procedimiento en el escenario que lo que se vaya a entregar sea inferior al total de lo adeudado. Me explico. Si yo debo 20 millones de pesos y no tengo ningún bien a mi nombre, soy soltero, no Ah, tengo vehículos, no tengo propiedades, no tengo herencia, etcétera, voy a tener que entregar cosas que están en el domicilio que vivo. Y puede ser el domicilio de mis padres, puede ser el domicilio que arriendo, el domicilio que comparto con mi pareja, etcétera. Cosas como juguera, aspiradora, horno eléctrico, secador de pelo, etcétera, etcétera. La idea también es demostrar intención de pago y hacer esto de buena fe.
Por lo tanto, en esas circunstancias, cada cosa que uno dice debe ser acreditada. No puedo contar solamente una historia y tener que obligar al tribunal que me crea, sino que yo tengo que respaldar todo lo que digo. Si, por ejemplo, digo que mi estado civil es casado, voy a tener que acompañar el respectivo certificado de matrimonio. Si, por ejemplo, digo que vivo, que arriendo un departamento en la ciudad de Concepción, voy a tener que acompañar el respectivo contrato de arrendamiento y voy a tener que acompañar el respectivo certificado de dominio vigente, que es un instrumento público, a cada persona que se lo pida se lo van a entregar, para acreditar simplemente que el departamento no es mío, sino que es de otra persona. Como por ejemplo, acreditar que si no tengo vehículos a mi nombre, pedir un certificado de placas y patentes únicos en el registro civil para nuevamente acreditar que no tengo autos a mi nombre. Por lo tanto, son documentos que acreditan la historia que uno cuenta. Lo más típico, boletín comercial, para que se indique con precisión cuáles son las deudas que tengo, un listado de las cosas que están dentro del departamento, en este caso, que son mías, y así, en definitiva, documentos que respalden la historia que estamos contando. Bien, y también el factor del empleo, puede que la persona esté sin pega, ¿no? Efectivamente, ese es otro mito, don Mario. Si estoy trabajando, ¿me puedo someter al procedimiento de quiebra? Y evidentemente que sí. Es decir, esto no puede ser privativo de alguien que está solamente en el estado de cesantía, sino que perfectamente el señor o la señora en su casa antes pudo haber tenido un trabajo con una remuneración mucho más alta que tiene al día de hoy, quedó sin trabajo un tiempo, se volvió a trabajar, pero con una remuneración mucho más baja que no le permite cubrir los gastos de antes. Por lo tanto, vamos a acompañar las respectivas liquidaciones de sueldo, el respectivo contrato de trabajo o anexo si fuera necesario, y las cotizaciones previsionales para demostrar que efectivamente esto es lo que ganamos, estas son las deudas y que no hay forma alguna que se puedan pagar. Entonces, el hecho de estar trabajando no impide que nos podamos someter a la quiebra. Bien, bueno, eso lo define el tribunal al final con todos los antecedentes. Claro, efectivamente. Y una de las cosas curiosas que tiene este procedimiento, al ser voluntario, es que nos otorga una certeza desde el principio del procedimiento. Es una especie de juicio al revés. Es decir, se presenta la solicitud y tenemos que esperar un mes y medio en que el tribunal acoja a tramitación nuestra propuesta, y con eso el cliente va a tener la certeza absoluta que al término del procedimiento las deudas se van a extinguir. Es decir, parte con esta, entre comillas, sentencia, la resolución de liquidación, y posteriormente continuamos con la tramitación del procedimiento. Y si hacemos esto de buena fe, es decir, esto está pensado en actuar de buena fe, tanto es así que el año 2023 se incorporó un documento que obliga al solicitante de este procedimiento firmar ante notario un documento de buena fe, que en la eventualidad que esto no se realice de tal forma puede traer consecuencias negativas en él. ¿Existen otros mitos al respecto que le consulte a la gente o que podría aclarársele al ciudadano? Sí, efectivamente, antes de la modificación de la ley del año pasado, habían ciertos tribunales de nuestro país que exigían a que el solicitante estuviera demandado judicialmente. Y eso en el fondo era real, era efectivo, y probablemente va a quedar como mito urbano por mucho tiempo, que alguien va a decir, sí, pero no te puedes someter a la quiebra. ¿Por qué? Porque no estás demandado. Pero eso hoy en día cambió, y es sumamente importante que tengan presente que no es necesario estar demandado judicialmente hoy en día para someterse al procedimiento de quiebra. Otro de los mitos que habíamos conversado es que del estado de... no es necesario tener bienes a nombre del solicitante para someterse al proceso. Porque, como habíamos dicho hace un momento, para extinguir las deudas se deben entregar cosas, se deben entregar bienes. Y la respuesta o la frecuente de nuestros clientes es sí, pero yo no tengo bienes a mi nombre, por lo tanto no me puedo someter al procedimiento. Eso no es efectivo, ya que la ley no indica que sean bienes registrables como un vehículo o como una propiedad. Tampoco nos exige que sean cosas caras, sino que todos tenemos patrimonio. El celular, por ejemplo, es parte de nuestro patrimonio. El computador es parte de nuestro patrimonio. Por lo tanto, entregando cosas que sean del solicitante,
y actuando de buena fe, nos vamos a poder someter al procedimiento de insolvencia y reemprendimiento. A ver, una persona quiere presentar ese estado de quiebra. ¿Cuál es el primer paso que debe dar, abogado? Hay que tener claridad, don Mario, en que la quiebra siempre se debe mirar como última alternativa. Si el señor o la señora hoy en día está pagando sus deudas con absoluta tranquilidad, no tiene ningún sentido que uno le recomiende sométete a la quiebra, porque en el fondo podemos pasar por alto el procedimiento legal. Está pensado en personas que realmente están sobreendeudadas y que pagando las deudas en el fondo no tienen dinero para subsistir. Lo primero es pensar en hacer esto de buena fe, reunir, bueno, ir donde el abogado que se dedique y que tenga experiencia en la tramitación de estos casos. Podemos ser nosotros o pueden ser otros colegas. Hay varios abogados que nos dedicamos hace bastante tiempo a la tramitación de estos juicios. Reunir los documentos a la brevedad posible. En el fondo, si nos vamos a sacar un problema, muchas veces una mochila de 40 millones de pesos, enfocarnos 10 días en reunir documentos, la verdad de las cosas es que es pagar la deuda a un costo mucho menor. Por lo tanto, hay que hacer ese esfuerzo en enfocarnos en reunir los documentos que nos permitan transparentar la información, y de ahí en adelante el abogado es el que tiene que hacer el trabajo de redactar la solicitud, presentarla al tribunal, agilizar el procedimiento, bueno, de la mano con otras entidades que participan en el proceso. Gustavo, ustedes como Tu Defensa Bio Bio trabajan en este tema, ¿no? Sí, efectivamente Entre muchos otros. nosotros nos dedicamos a materia laboral, de familia y sobreendeudamiento, y dentro del sobreendeudamiento una de las soluciones más efectivas, más transparentes en estos escenarios, efectivamente es la quiebra, la liquidación voluntaria o liquidación simplificada, como se le denomina hoy en día, que permite solucionar el problema de raíz. Ahora, lamentablemente hay una de las deudas que no se extingue dentro del procedimiento, que es la del CAE, el crédito con aval del Estado. No hay caso. Nos encantaría tener la noticia que se pudiera incluir dentro del procedimiento, pero la Corte Suprema ha sido bien clara en esto y se excluye en todos los procedimientos de insolvencia. Por lo tanto, no hay caso, como dice usted, con el CAE. Muy bien. ¿Cómo se les ubica a ustedes en este caso, Gustavo? Al teléfono WhatsApp más 569-7898-2800, en nuestra página web tudefensabiobio.cl, nuestro Facebook, nuestro Instagram, tudefensabiobio, o en nuestra oficina ubicada en Concepción, en Avenida Paicaví 651, entre calle Freire y calle Maipú. Gustavo, nos gustaría al final que en su cámara se dirigiera a la gente justamente para redondear el tema de los mitos de las quiebras, para que la gente se interese, se ilustre acerca de un tema tan fino y tan delicado, porque hay dineros, compromisos de por medio, ¿no? Responsabilidades. Quizás el mito más importante que tenemos que derribar es que las personas que se someten a la liquidación voluntaria o liquidación simplificada o quiebra, como le quiera llamar, en su gran mayoría actúan de buena fe. Es decir, señor, señora que está en la casa, bajo ningún punto de vista, en ningún momento, sienta que está haciendo algo malo, sienta que está pasando a llevar o haciendo algo ilícito. Esto es absolutamente legal, es una ley que tiene ya 7, 8 años de vigencia, por lo tanto no va a ser ni el primero ni el último, y las herramientas judiciales efectivamente están para utilizarlas. No hay manera más responsable o razonable de extinguir el problema de las deudas si es que no las podemos pagar. Por lo tanto, si las herramientas judiciales están, solo hay que ocuparlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Mario. Muy bien, bastante claro entonces. El abogado Gustavo Guíñez ha venido acá a las noticias de Tu Defensa Bio Bio. Cerrando así este capítulo de noticias, muchísimas gracias por acompañarnos.